Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Han pasado 10 meses del incendio del edificio matriz de la Contraloría General del Estado durante el paro de octubre y la justicia aún no determina responsabilidades sobre este hecho. La tesis del contralor subrogante Pablo Celi y del propio presidente Lenín Moreno, quienes acusaron al gobierno de ser el responsable del ataque, va quedando sin piso. El mismo día del incendio, Celi aseguró que se trató de una conspiración planificada que tuvo como objetivo detener el juzgamiento y sanción de los responsables del asalto a los recursos públicos que tan severamente afectó a la economía nacional como resultado de la década de arbitrariedad y atropellos, dijo. Hay testimonios claves que reposan en el expediente de la Fiscalía. Uno de ellos es el de Manuel Guerrero, uno de los 33 detenidos, quien aseguró que el 12 de octubre los propios guardias de seguridad de la Contraloría abrieron las puertas a los manifestantes. Amigos, en este momento está con nosotros ya el doctor Carlos Poveda. Como escuchábamos en la nota introductoria, vamos a hablar de este caso también heredado de las protestas de octubre y que ha causado tantos revuelos. Doctor Poveda, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. Licenia Espinel y Alexis Moncayo, les saludamos. ¿Cuáles son, digamos, los últimos acontecimientos o los últimos hechos que han dejado los procesos que se han seguido después de lo sucedido en octubre, específicamente en el incendio o los incendios que ocurrieron en el edificio de la Contraloría? Buen día. Buenos días, Alexis, Licenia, un cordial y afectuoso saludo y a quienes nos escuchan. Evidentemente todavía existen los procesos pendientes dentro de este enjuiciamiento. Se declaró la nulidad porque se dividieron en dos, unos para las personas que eran menores, infractores, y otros para los mayores. Evidentemente, dentro del juicio del proceso de mayores se dictó la nulidad, que fue ratificada posteriormente también por una de las salas de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Básicamente se declaró la nulidad por la falta de un informe antropológico, por cuanto dentro de la investigación que se estaba realizando hay personas que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas. Pero obviamente hay situaciones que desde el inicio conocíamos, y no es de que a raíz de este video y audio que se filtra ya y que se expone ya a nivel público, nosotros empezamos a conocer la verdad. Es desde el inicio, como usted lo había dicho. Inclusive dentro del expediente hay un sinnúmero de versiones en el que se manifiesta de que posterior al incendio es la detención, porque estaban en la Asamblea Nacional. Entonces, que todo esto fue una situación que fue fraguada, de que no hay la responsabilidad ni la participación de las personas que están siendo procesadas, sino que fue un autoatentado. Es lo que evidencia dentro de la investigación. Es decir, esta información no solamente corrobora con esta entrevista que se le hace a este personaje, sino que también ya dentro de las versiones de las investigaciones que se realizan aparecen este tipo de situaciones, como por ejemplo la inacción de la policía. Iban los cuerpos de bomberos a sofocar el incendio y les dieron una contraorden para que vayan a Teleamazonas. Entonces, este tipo de situaciones evidenciaban evidentemente que no era una situación en donde había una participación directa de aquellos involucrados, y la aseveración que las autoridades en su momento lo decían. Que se queme nomás la Contraloría y vámonos mejor a apagar el incendio en Teleamazonas. Efectivamente, hay versiones en ese sentido, y que inclusive dentro del edificio había miembros de la policía, en la terraza sobre todo, y la presencia de explosivos. Es decir, que no es que esta situación se vislumbre recientemente, esto se ha venido manteniendo, tal vez no a nivel público, pero sí dentro de un expediente en donde consta todo este tipo de aseveraciones. Por este motivo, ustedes recuerden que en enero aproximadamente la CONAIE presentamos un pedido de desclasificación de información de inteligencia. Ha pasado ya casi 8 meses y no tenemos ninguna respuesta de la Corte Constitucional. Tienen mucho que decir, inteligencia y contrainteligencia de las entidades de fuerza pública. La Corte Constitucional se le hizo el pedido y hasta ahora Alexis y Licenia ni siquiera una línea abocando conocimiento de la petición que hicimos. Por eso es muy importante, porque descubriríamos que dentro de los sucesos que sucedieron en octubre hay una situación de pertenencia o de participación de este tipo de miembros. Doctor Poveda, buenos días, le saluda Licenia. Y usted dice que todo esto
todo esto está dentro del expediente. Con esto se cae la teoría, la tesis que salieron a asegurar desde el primer momento tanto el presidente de la República como el propio Contralor del Estado en el sentido de responsabilizar a un grupo identificado aparentemente como gente que seguía al presidente Correa, el expresidente Correa, perdón, o los correístas, de haber incendiado, de haber provocado este incendio con el fin de quemar información que podría comprometerles, cuando por otro lado hay exfuncionarios de Contraloría que dicen que esto fue provocado desde la cabeza de la Contraloría hacia abajo y que los documentos que se habían perdido en este incendio son los que demuestran la eliminación de glosas a grandes empresas, entre ellas Claro, por ejemplo. ¿Con esto se cae esa teoría tanto del presidente como del Contralor? Es que dentro de los elementos de investigación que tenemos en el proceso ya no tiene fundamento. Y a tal punto que inclusive en el enjuiciamiento a los menores infractores se les dictó sobreseimiento. ¿Sí? ¿Qué significa sobreseimiento? No haber encontrado absolutamente nada, sino ver elementos de participación dentro de este acto delictivo. Si ya tenemos un primer proceso que ya tenemos en esas condiciones. En el segundo, usted recordará inclusive que fue la presencia de organismos internacionales que ayudaron inclusive a generar medidas sustitutivas a la privación de libertad. Y esto evidentemente evidencia de que no tenían tampoco elementos para seguir sosteniendo indicios de culpabilidad. Es decir, dentro de un expediente ya tenemos. Claro que resulta un poco inadecuado y bueno, para determinada presencia mediática de que por falta de informe antropológico se declaró la nulidad, pero yo creo que en el fondo más que la declaratoria de nulidad es que no tienen elementos para seguir sosteniendo la participación de estas personas dentro de este grave delito. Lo que evidencia, al contrario, es toda esta manipulación que se realizó en contra de estas personas, tratando de inducir a un engaño, y esto también podría ser calificado como un fraude procesal muy grave, y las personas que realmente deberían ser investigadas no lo están siendo. Entonces aquí hay una situación que lamentablemente al menos lo vemos desde esta óptica, ¿no? Que es sistemático, o sea, que no solamente se reduce al tema de la Contraloría, sino que se reduce a todos los temas de octubre. Y esto es lo que falta de investigación. Nosotros como CONAIE igualmente habíamos manifestado que se va a presentar la denuncia de lesa humanidad, eso ya está casi lista. Lamentablemente por la crisis sanitaria no pudimos presentar, pero sí lo vamos a hacer. Es decir, todo esto es una práctica sistemática que no podemos reducirlo solamente a los eventos de la Contraloría. Debe reunir a todos los eventos, porque no podemos ir dividiendo caso por caso, sino cómo vino esta situación de participación de las autoridades del Estado, que estamos nosotros convencidos que lo hubo, cuál fue la participación de los miembros de la fuerza pública, los organismos de inteligencia, contrainteligencia. Nosotros esperábamos que la Corte Constitucional por lo menos nos negara la petición, pero hasta la presente fecha ni siquiera nos niega la petición, y eso es fundamental. O sea, creo que es una situación que debemos tener como un acceso a la verdad todos los ecuatorianos de los verdaderos sucesos, porque se ha posicionado una idea diferente. Mientras esto, por ejemplo, se reduce a una situación que tenemos que estar vislumbrando por terceros personajes, no en un proceso, sino a través de un acto mediático, los procesos en contra de los dirigentes, como Jaime Vargas y Leonidas Issa, prosiguen. Sí, prosiguen como 6, 7 denuncias por sabotaje y terrorismo, sublevación, grupos armados. Sí, para ellos sí hay una dedicatoria, y por eso es que también hemos sostenido que lamentablemente la investigación y el sistema de administración de justicia, básicamente la Fiscalía, ha sido muy dedicada y muy selectiva. Doctor Poveda, usted decía hace un momento mucho la atención y quisiera que profundice un poco más, porque en esos detalles nos podemos encontrar más respuestas los ciudadanos y el periodismo. Se encontró explosivos en las instalaciones de la Contraloría. Hay una versión de unas personas, obviamente no voy a decir el nombre de la persona, pero hay una versión que indica que ellos pudieron ver que subían explosivos a la terraza. Hay una declaración al inicio de eventos desafortunados de Salvador Quispe, y yo le traigo a colación esta declaración que la hace a través de redes sociales, un video que fue subido a Facebook y a Twitter, en donde él acusa directamente a personal de la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía, personal de la fuerza pública que estaban encapuchados, vestidos de civiles, como quienes habrían provocado estos incendios. A diferencia de otros casos, le voy a citar uno, el caso de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que es procesada por 2 tweets, con esta declaración de Quispe no se hace nada, no se mueve un dedo.
No, y no solamente con la declaración de Salvador Quispe, con todos los elementos que tenemos. O sea, yo creo que la actitud de Fiscalía dentro de la propia investigación que está realizando en el caso de la Contraloría tiene suficientes elementos para ir vinculando a más personas, que no son del grupo de los movimientos sociales e indígenas, sino también de la fuerza pública. Ahí, ¿por qué no actúan, por ejemplo, la autoría mediata, la cadena de mando? Es decir, desde que los servidores policiales, que son los que posiblemente podrían haber ejecutado una orden, son los únicos que pudieron haber participado, sino de dónde vino la orden. Precisamente en la sentencia de Correa hablamos mucho de ese tema, es decir, hay una cabeza. Un Pero influjo psíquico. eso debería ser una actitud de investigación seria, responsable y hasta democrática. Es decir, si yo tengo elementos que involucran a otras personas, así sean autoridades de la más alta escala, yo debo investigar, porque evidentemente yo ya tengo elementos, pero no se ha hecho absolutamente nada. Por eso ya no le corresponde ni siquiera a los jueces, le corresponde a la Fiscalía, que es la titular de la acción penal pública, porque muchas veces se denigra a los jueces porque simplemente toman una decisión, pero esa decisión lo toman muchas ocasiones por los elementos que le otorga la Fiscalía y la misma policía, que es la que investiga. O sea, usted puede imaginarse el monopolio de la investigación que se realiza en estos casos. Los únicos que pueden realizar este tipo de investigaciones es el Sistema Nacional Forense, que está también dirigido por la policía. Sabemos quién es la autoridad máxima. Claro. Por lo tanto, ¿qué tipo de objetividad tenemos? Y eso ojalá algún momento cambie. Ojalá algún momento... Esta investigación va encaminada a el sueño de los justos, tomando en cuenta que esa misma actitud han tenido con otros casos, como por ejemplo el INA Papers. O sea, no se va a investigar. ¿Cree usted que esto nunca se va a llegar a investigar? Licenia, no sé si es que la historia ha dado la oportunidad de defender algunos casos, incluyendo el tema de espionaje de Assange, el tema de la Contraloría, el tema de dirigentes indígenas. Y todo ese tipo de casos, que yo sí le puedo asegurar desde mi perspectiva de defensa, han quedado en el sueño de los justos. O sea, es verdad. Pero hay otros que se manejan con una agilidad impresionante. Y por eso es que yo me atrevo a decir que lamentablemente los niveles de investigación son selectivos y tienen solamente una situación de combatir a determinada oposición. Eso es lo que al menos me vislumbra en este periodo. Ojalá cambien las cosas, porque no solamente es una cuestión de los involucrados, es una cuestión de acceso a la verdad a toda la sociedad y al pueblo ecuatoriano. Doctor, durante este tiempo y después de lo que sucedió con el edificio de la Contraloría, recordando las citas, las frases que nos decía Licenia, de que el presidente fue el primero en responsabilizar a una organización política y a determinados actores y demás, han jugado o han pretendido jugar con la inteligencia de todos en este país, ¿no? A partir de eso, porque hay una intervención de Lenín Moreno que dice, ustedes saben qué es lo que tiene Contraloría en sus instalaciones, los documentos, las pruebas, etcétera, de los más de 9,000 casos de corrupción del gobierno anterior y bla, 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 bla. Entonces nos da este mensaje, este relato, ¿no? De por qué los correístas quisieran incendiar la Contraloría. Entonces, si yo sé que esos documentos están ahí, que las pruebas de la corrupción y demás, como lo relata Moreno, o sea, yo lo primero que hubiera hecho es generar un cerco de seguridad igual al del Palacio de Gobierno y al de la Asamblea alrededor de la Contraloría. Pero es que además es tan absurdo el mensaje de Moreno y la actuación del gobierno durante esos días, que mientras la Asamblea está resguardada completamente por sus 4 costados y la Contraloría, siendo su vecina, estaba a la buena de Dios, ¿no? Con policías casi como espectadores en la terraza del edificio. Entonces, me parece que ahí también hay un mensaje muy potente, ¿no? De que no se quiso precautelar o resguardar la seguridad del edificio. Y algo que usted señaló hace un momento, que me parece también es una revelación, de que hubo una contraorden de no apagar el incendio en la Contraloría. Así es, básicamente usted tiene razón, porque es lógico. Las infracciones no solamente se generan por acciones, por actitudes positivas, también por omisiones. Estando a pocos metros de la Asamblea Nacional, no pudieron proteger el edificio como usted bien lo manifiesta. Yendo el cuerpo de bomberos a apagar un incendio, reciben una contraorden para que vayan a Teleamazonas. Agentes de la seguridad pública que en vez de precautelar, abren las puertas para que ingrese. Y, la conclusión es lógica. ¿Qué es lo que querían hacer? Pero también a quiénes querían beneficiar. Evidentemente, la propuesta inicial era de que el correísmo quería desaparecer todo ese tipo de evidencias, pero con la entrevista que le hacen a este personaje, nos habla inclusive de empresas y transnacionales muy fuertes y poderosas. Es decir, y ahí vamos
haciendo una conducción muy lógica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo más democrático, creo yo, lo más técnico hubiera sido también convocar a las autoridades de la fuerza pública, a la autoridad superior para que informe qué es lo que ocurrió, y de fiscalía, inclusive desclasificación de documentos. ¿Qué es lo que pasa? Porque no es que los servidores de la fuerza pública actuaron de manera aislada. Ellos debieron haber tenido ya una disposición expresa. ¿Quién diseñó esa disposición expresa? A mí me extraña, ¿no?, cuando este personaje habla inclusive del Contralor. La pregunta es, ¿el Contralor tiene autoridad sobre la fuerza pública? O sea, ahí se estaría abrogando funciones. ¿Y qué dice la autoridad superior? ¿Qué dice la ministra de Gobierno? Le están quitando autoridad. La policía, ¿a quién debería establecer sus actuaciones? ¿A la ministra de Gobierno o al Contralor? O sea, ahí está un poder fáctico impresionante. ¿Para beneficiar a qué? Supuestamente a una empresa privada. Estos son los poderes fácticos, Alexis. Es decir, que el gobierno, la fuerza pública es simplemente una pantalla, pero quienes ejercen el gobierno y quienes dirigen al país son empresas posiblemente privadas y los poderes fácticos que siempre hablamos. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, muy interesante dialogar con usted. Lo invitaremos en una posterior ocasión para hablar del tema de Julián Assange, que sabemos que también nos va a tener algunas novedades. El doctor Carlos Poveda, abogado defensor de un grupo de indígenas al que trataron de involucrar en este incendio de la Contraloría, y ustedes han escuchado cómo se ha desarrollado este proceso y todas estas declaraciones que forman parte del expediente para que se hagan sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, doctor Poveda. Gracias, gracias, Alexis. Buenos días. Muy amable, doctor. Gracias. Somos generadores de información. Punto Noticias.